Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para reflexionar sobre un tema que a menudo pasa desapercibido en nuestras meditaciones y estudios de las Escrituras. ¿Nuestros corazones y mentes se abren para contemplar la verdad oculta de la sal en la Biblia? Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Este video que presentamos tiene como propósito iluminar ese aspecto fascinante y multifacético de la sal tal como se presenta en la Santa Biblia, enriqueciendo nuestra comprensión de su significado espiritual y simbólico. Desde tiempos inmemoriales, la sal ha tenido un lugar prominente en la vida humana y, por extensión, en las Escrituras sagradas. No es solo un condimento que da sabor a nuestros alimentos, es algo más profundo y cargado de simbolismo. Recordemos lo que Pablo nos dice en Colosenses 4:2.6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí, el apóstol nos invita a reflexionar sobre el poder purificador y conservador de la sal, aplicada esta vez a nuestras palabras y, por tanto, a nuestras relaciones humanas. También hay otros muchos pasajes bíblicos que utilizan la sal como metáfora y herramienta, cargándola de significados espirituales profundos. En Levítico 2:13 se nos ordena, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí, la sal no solo es un simple ingrediente, se convierte en un signo del pacto perpetuo con Dios, un símbolo de la alianza eterna, y de la pureza que debe acompañar a cada sacrificio y ofrenda. A través de la Biblia, vemos cómo la sal se convierte en emblema de la alianza y la lealtad. El mismo Jesús, en el Sermón del Monte, declara en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí, Jesús resalta la función vital de sus seguidores como agentes de preservación y santificación en un mundo decaído. La sal, por tanto, es algo más que un mineral, es un llamado a hacer la diferencia, a ser el agente que previene la corrupción espiritual en nuestro entorno. El objetivo de este video es adentrarnos en estas diversas facetas y contemplar si, de hecho, la sal puede ser vista como un arma espiritual en la lucha contra las fuerzas del mal y la corrupción. Exploraremos historias y enseñanzas que nos mostrarán cómo la sal ha sido utilizada no solo como metáfora sino como instrumento tangible de fe, purificación y pacto. La importancia de este tema se magnifica cuando comprendemos que la sal era un artículo valioso en la antigüedad, a tal punto que la palabra salario deriva de la sal, ya que a veces se pagaba a los soldados romanos con este mineral. La sal, entonces, no solo tenía un valor espiritual sino también económico y social. Era crucial para la preservación de los alimentos en una época en la que no existían métodos de refrigeración, y su valor era tan grande que se le llegó a ver como un símbolo de estabilidad y permanencia. Así, queridos míos, os invitamos a adentraros en esta exploración sagrada, y reflexionar sobre cómo un simple grano de sal puede llevar en sí mismo un mensaje profundo y transformador de la palabra divina. Que nuestras almas se abran para recibir esta enseñanza, y que veamos la sal con nuevos ojos, reconociendo su potencial no solo en nuestras mesas, sino en nuestros corazones y vidas espirituales. Este es solo el inicio de una rica travesía que nos permitirá descubrir la verdad oculta de la sal en la Biblia. Que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento mientras nos sumergimos en este estudio revelador. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos congregamos para reflexionar en la profunda simbología y el significado espiritual de la sal como símbolo de pacto, tal como se menciona en las Sagradas Escrituras. Específicamente, vamos a centrar nuestra atención en el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, y en Números, capítulo 18, versículo 19. A través de estos versículos, podemos llegar a comprender la importancia espiritual del pacto de sal según las enseñanzas bíblicas. En Levítico 2:13, la palabra de Dios nos instruye, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, sobre toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Este mandato de añadir sal a las ofrendas no es simplemente un ritual culinario. La sal, en aquellos tiempos, era un símbolo de pureza, preservación y lealtad. Al incluir sal en las ofrendas, los israelitas demostraban su compromiso con un pacto eterno y perpetuo con Dios. La sal simbolizaba la pureza de la relación entre Dios y su pueblo, un pacto preservado y sin corrupción.
La sal impedía la descomposición, así como la fidelidad a Dios preserva nuestras vidas de la corrupción del pecado. Además de la pureza y la preservación, la sal en el antiguo Medio Oriente representaba la durabilidad y la permanencia. El pacto de sal significaba una relación imperecedera, una alianza que no se corrompería ni se rompería con el tiempo. Al observar la sal, los israelitas recordarían la eternidad del pacto con su Señor, un pacto que demandaba obediencia y lealtad continuas, tal como la sal mantiene su sabor y su función con el tiempo, sin cambiar. Ahora, hermanos y hermanas, dirijámonos a Números las 18 y 19, donde se lee: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel presenten al Señor, las he dado a ti y a tus hijos e hijas contigo como porción perpetua, es un pacto de sal eterno delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Aquí, el Señor establece un pacto de sal con Aarón y sus descendientes. Al delinear las ofrendas elevadas como perpetuas, Dios reafirma la durabilidad y la firmeza de este pacto de sal. El pacto de sal, tan intensamente simbólico, trasciende las generaciones, tratando no solo con las circunstancias presentes, sino con una bendición eterna para la descendencia de Aarón. Este pacto aseguraba que siempre habría un sacerdote para guiar y mediar entre Dios y su pueblo, ejemplificando nuevamente la idea de preservación y continuidad. La importancia espiritual del pacto de sal en nuestras vidas como cristianos recae en la necesidad de mantener nuestra relación con Dios pura y constante. La sal nos enseña sobre la importancia de ser íntegros y fieles en nuestra adoración y nuestro compromiso con el Señor. Justamente como la sal preserva los alimentos en su estado puro, la obediencia y la lealtad preservan nuestra relación con Dios en su estado más puro y sincero. Entonces, al reflexionar sobre estos pasajes en Levítico y Números, se nos exhorta a recordar que nuestra relación con Dios es un pacto eterno, simbolizado por la sal, un pacto que requiere nuestra constante devoción, una pureza de corazón, y un compromiso inquebrantable con el Señor. Así como la sal jamás pierde su sabor, que nosotros nunca perdamos nuestro fervor ni nuestra fe en Dios, sabiendo que su pacto con nosotros es eterno e imperecedero. Amén. Hermanos y hermanas, hoy nos dirigimos al solemne ejemplo dado en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 26. Nos hallamos en medio de la narrativa que relata la vida de Lot, sobrino de Abraham, quien residía en la ciudad de Sodoma, una ciudad conocida por su iniquidad y corrupción. La maldad en Sodoma y Gomorra era tan grande que el Señor había decidido destruir estas ciudades. Sin embargo, en su misericordia, envió a 2 ángeles a rescatar a Lot y a su familia. La advertencia era clara: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Por mandato del Señor, la familia de Lot debía dejar atrás todo, incluidos sus bienes y posesiones, y no mirar hacia atrás. La instrucción era directa y sin ambigüedades. ¿Por qué, entonces, fue tan relevante que no miren hacia atrás? No se trataba solo de una acción física, sino de un acto de obediencia y de fe en el mandato de Dios. Era un llamado a romper con el pasado y confiar plenamente en el futuro que el Señor les garantizaba. Lot, su esposa y sus 2 hijas huyeron al amparo de la oscuridad, guiados por los ángeles que les urgían a no detenerse. Mas el corazón del hombre es caprichoso y propenso a dudar y mirar hacia atrás, hacia aquello que se ha dejado por mandato divino. En el versículo 26, leemos: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La esposa de Lot, sin poder resistir la tentación, giró su mirada a la vida que habían dejado, a la ciudad ardiente que representaba su pasado. Este acto de desobediencia le costó la vida, y se convirtió en una estatua de sal, símbolo de las consecuencias de no seguir las palabras de Dios con fidelidad. En Deuteronomio 29 2.23 encontramos referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra como un ejemplo del juicio divino: azufre y sal abrasarán toda su tierra, no se sembrará, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales el Señor destruyó en su ira y en su furor. La implicación espiritual de este relato es profunda. Mirar atrás representaba una conexión con el pecado y con el pasado corrupto de Sodoma. En el contexto espiritual, se nos amonesta a no aferrarnos a nuestras viejas vidas de pecado una vez que hemos sido rescatados por la misericordia de Dios. Jesús mismo, en Lucas 9 2.62, resalta la importancia de no volver la vista atrás diciendo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.
El testimonio de la mujer de Lot es una advertencia y una instrucción sobre cómo debemos abordar nuestra relación con Dios. Al igual que ella, a menudo podemos encontrarnos en situaciones donde el mundo y sus tentaciones nos llaman con un atractivo irresistible, aun cuando sabemos que hemos sido llamados por Dios a algo superior y más puro. Jesús nos insta en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Este llamado es un recordatorio eterno de no permitir que nuestra mirada, nuestro corazón, o nuestras acciones estén divididas entre nuestro pasado pecaminoso y nuestro llamado a caminar en santidad. Esta historia nos enseña a obedecer las instrucciones de Dios completamente, sin reservas. No basta con comenzar el camino hacia la salvación, sino que debemos andar en él de manera constante y firme, sin desvíos. Como se señala en Filipenses 3:2.13-14, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que la historia de la esposa de Lot se nos grabe en el corazón como un signo de advertencia. Que busquemos en nuestras propias vidas aquello que nos vincula al pasado pecaminoso, lo que nos tienta a volver la vista atrás, y con el poder y la gracia del Señor, lo abandonemos. Que el Espíritu Santo nos guíe a vivir en plena obediencia, y a perseguir de manera firme y decidida la santidad y la justicia que Dios nos ha prometido en su palabra. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en el pasaje de Levítico 2:13, encontramos una instrucción divina que, a primera vista, puede parecer sencilla, pero que lleva consigo una profundidad espiritual significativa. Dice el versículo, y sazonarás con sal toda ofrenda de cereal que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. La sal, en tiempos bíblicos, era mucho más que un simple condimento. Era un símbolo de pureza, preservación y lealtad. La sal se usaba no solo para sazonar los alimentos, sino también para conservarlos en buen estado a lo largo del tiempo. Esta capacidad de preservación tiene una analogía directa con nuestra relación con Dios y su pacto eterno. En la antigua alianza, las ofrendas eran una parte esencial de la adoración a Yahvé. Dios instruyó a los israelitas sobre cómo debían presentar sus sacrificios y ofrendas, y la sal tenía un papel crucial en estas ofrendas. La sal del pacto, como se menciona, debía estar presente en todas las ofrendas. Esta instrucción tiene un significado profundo. La sal simbolizaba la durabilidad, la fidelidad y el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Era un recordatorio constante de que el pacto con Dios es perdurable y no debe ser corrompido o olvidado. En Mateo 5:13, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Aquí, Jesús se dirige a sus seguidores, recordándoles su papel en el mundo. Ser la sal de la tierra significa ser agentes de preservación y pureza en un mundo que tiende hacia la corrupción. Tal como la sal preserva los alimentos, los creyentes están llamados a preservar la fe y la verdad en medio de un mundo decadente. La sal también tenía implicaciones legales y contractuales en el mundo antiguo. Cuando la Biblia habla de un pacto de sal en Números 18 y 19, se refiere a un acuerdo inviolable y perpetuo. La idea es que, así como la sal no se descompone ni se deteriora, el pacto con Dios es eterno e incorruptible. Este simbolismo subraya la seriedad y la constancia de nuestra relación con el Señor. En los tiempos bíblicos, la sal tenía un costo elevado y era un bien muy valioso. Al igual que la dedicación de las ofrendas a Dios, el uso de sal añadía un valor significativo a la ofrenda, mostrando reverencia y respeto. En Ezequiel 43:2.24, se menciona el uso de sal en los sacrificios cuando Dios instruye, las pondrás delante del Señor, y los sacerdotes echarán sal sobre ellas, y las ofrecerán en holocausto al Señor. Este acto de echar sal sobre los sacrificios no solo añadía valor, sino que también ofrecía un gesto de consagración y respeto profundo hacia el Señor. En nuestra vida espiritual actual, el símbolo de la sal nos llama a recordar la importancia de mantener nuestra relación con Dios pura e incorruptible. Así como la sal preserva, nuestra fe y amor por Dios deben ser constantes, y ser fuentes de influencia positiva en nuestro entorno.
Debemos sazonar nuestras vidas con la palabra de Dios, y vivir de manera que reflejemos el pacto eterno que tenemos con Él. Por lo tanto, cuando pensemos en la sal en los sacrificios y ofrendas, no solo debemos visualizar un mero ritual antiguo, sino que debemos recordar y honrar el profundo significado espiritual que lleva dentro de sí. La sal en nuestras ofrendas a Dios nos llama a vivir en pureza, en constancia y en lealtad a nuestro pacto eterno con el Señor, siendo la sal de la tierra y preservando el mensaje de amor y verdad en un mundo que tanto lo necesita. Amados en Cristo, el suelo salado simboliza el juicio divino de manera poderosa y resonante a lo largo de las Escrituras. En Deuteronomio 29 2.23, leemos cómo el Señor advierte al pueblo de Israel de las desolaciones que caerán sobre ellos si abandonan su pacto y se apartan de sus mandamientos. Toda su tierra será azufre y sal, abrasada sin que se siembre, ni germine, ni hierba en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim, que Jehová destruyó en su furor y en su ira. La sal, en estas palabras, no es simplemente un mineral sino una señal devastadora. Es la marca de la desolación completa, un recordatorio de que la tierra ha recibido el juicio de Dios, y de que ha sido apartada de toda fertilidad y vida. La imagen de un suelo salado evoca un paisaje árido y estéril, una tierra incapaz de sostener la vida. En Jueces las 9:45 encontramos otro ejemplo de este simbolismo cuando Abimelec ataca y destruye la ciudad de Siquem, y peleó Abimelec contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Aquí, la acción de sembrar sal sobre la ciudad de Siquem no solo representaba una conquista militar, sino también un juicio total y una maldición en toda su amplitud. Después de haber sido cubierta de sal, la tierra misma quedaba condenada a la esterilidad perpetua, privando a la ciudad no solo de su gente sino de cualquier oportunidad de renacimiento. El simbolismo del suelo salado como juicio divino es inmensamente profundo, recordándonos la severidad y la santidad del juicio de Dios. La sal, un mineral que en otros contextos simboliza pureza y conservación, aquí se torna en un signo de condena y de la inmensa gravedad del pecado. Al igual que en el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde la desobediencia y la iniquidad llevaron a una aniquilación tan total que la tierra misma fue condenada a ser árida y salada, así también ocurre en Deuteronomio y en Jueces. La tierra salada es una tierra en la que el juicio de Dios ha sido ejecutado de manera tan inexorable y justa que ninguna vida, ninguna semilla y ninguna esperanza pueden germinar en ella. Reflexionemos en nuestras propias vidas y en nuestras propias acciones. ¿Estamos caminando en obediencia a Dios, buscando cumplir su voluntad y honrar su pacto? ¿O estamos arriesgándonos a convertir nuestras vidas en un suelo salado, estéril y sin vida? La sal, como juicio, nos llama a la reflexión y al arrepentimiento. Nos recuerda que la justicia divina es ineludible, y que el apartarse de los caminos de Dios trae consecuencias que afectan no solo a nuestra vida espiritual sino también a nuestro entorno y a nuestro legado. El suelo salado es la advertencia definitiva de que el juicio divino es real y de que Dios, en su justicia perfecta, no tolerará el pecado y la rebeldía eternamente. Nos invita a volver nuestros corazones hacia Él, a buscar su perdón y su guía antes de que nuestras acciones nos lleven a una desolación irreversible. Que estas palabras y estas enseñanzas nos llenen de una conciencia renovada y de un espíritu de arrepentimiento, de manera que busquemos siempre caminar en la luz de Dios, evitando la esterilidad del pecado y buscando siempre la fertilidad del amor y la obediencia a nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, reflexionemos juntos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien en su infinita sabiduría y amor nos habló de la sal. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 13, Jesús declara: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres». De igual manera, en el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 50, Él nos dice: «La sal es buena, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros». Estas palabras evocan una profundidad de significado que debemos explorar y comprender. Al decir vosotros sois la sal de la tierra, Jesús nos asigna un papel fundamental. En la antigüedad, la sal era un bien preciado por sus múltiples usos. Era no solo una especia que mejoraba y realzaba el sabor de los alimentos, sino también un conservante esencial en tiempos en los que no había refrigeración, capaz de preservar los alimentos y prevenir la corrupción. Así, al compararnos con la sal,
Jesús nos llama a ser agentes de cambio, a brindar sabor, significado y preservación en un mundo que con demasiada frecuencia cae en la corrupción moral y espiritual. Ser la sal de la tierra implica que nuestra presencia y nuestras acciones deben influir de manera positiva en el mundo que nos rodea. Tenemos la responsabilidad de vivir nuestras vidas de forma tal que nuestras acciones y palabras reflejen el amor y la justicia de Dios, llevando una luz que guíe y una influencia que sane. Asimismo, debemos entender que la sal, en su forma pura, no tiene valor hasta que se mezcla y se disuelve en los alimentos que sazona. Similarmente, nuestro valor como seguidores de Cristo radica en nuestra disposición a involucrarnos en el mundo, a ser dispersados entre la gente y actuar como catalizadores de cambio positivo. Pero Jesús también nos advierte, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Esta es una advertencia contra la complacencia espiritual. Una vida sin testimonio y sin obras que reflejen el Evangelio es como sal sin sabor, inútil. La pureza espiritual es esencial para mantener nuestra influencia. Esta pureza no es una mera ausencia de pecado, sino una presencia activa de la virtud. Significa mantenernos firmes en la fe, buscando siempre la justicia, la misericordia y el amor. En Marcos las 9:50, Jesús añade, «Tened paz los unos con los otros». Aquí vemos otro aspecto significativo de la sal, la paz y la reconciliación son esenciales para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Donde hay discordia y conflicto, nuestra eficacia como sal se ve comprometida. Debemos ser pacificadores, como Jesús nos llama en las bienaventuranzas, y buscar modos para sanar las heridas y fortalecer la cohesión entre nosotros. En resumen, las palabras de Jesús sobre la sal nos llaman a una reflexión profunda y a una acción decidida. Nos invitan a examinar nuestra vida para ver si realmente estamos actuando como esa sal que preserva y da sabor, y nos advierten de los peligros de la mediocridad espiritual. Proponiéndonos ser agentes de cambio, manteniendo nuestra pureza espiritual y buscando siempre la paz entre nosotros, honramos el llamado divino que Cristo nos ha dado, siendo verdaderamente la sal de la tierra. Amén. En el Sermón del Monte, relatado en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, Jesús nos dice, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Hermanos y hermanas, Jesucristo nos llama a ser la sal de la tierra. Esta metáfora rica y profunda nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y misión como seguidores suyos. La sal, en tiempos de Jesús, no solo servía como condimento para dar sabor a los alimentos, sino que también era un preservativo, impidiendo la corrupción y deterioro de los productos. Así, cuando Jesús nos llama la sal de la tierra, nos está asignando una misión doble, condimentar y preservar. Primero, pensemos en la sal como condimento. La sal tiene el poder de realzar los sabores naturales, haciéndolos más agradables y sabrosos. Como cristianos, estamos llamados a realzar la bondad y la verdad en el mundo a través de nuestras palabras y acciones. En nuestras vidas cotidianas, debemos ser aquellos que no solo evitan el mal, sino que activamente promueven lo bueno. En Efesios las 4:29, el apóstol Pablo nos exhorta, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». La cuestión aquí es cómo usamos nuestras palabras y nuestros actos para dispersar el amor y la bondad de Dios, realzando la esencia divina en este mundo. En segundo lugar, la sal como preservativo nos habla de nuestra responsabilidad de impedir la corrupción moral y espiritual en nuestras comunidades. En un mundo donde la inmoralidad y la injusticia a menudo parecen dominantes, nuestro testimonio cristiano debe actuar como barrera contra la descomposición espiritual. No podemos permitir que nuestra fe y testimonio se desvanezcan, porque una sal que ha perdido su sabor ya no tiene ninguna utilidad. Recordemos las palabras de Santiago la 1:27, donde se nos llama a guardarse sin mancha del mundo. Podemos ver en nuestras vidas un llamado a vivir en santidad y rectitud, no solo como un acto de obediencia, sino como un espejo de la pureza y la gracia de Dios hacia nosotros. Jesús también nos llama la luz del mundo. Una luz que no debe ocultarse, sino colocarse en un lugar prominente para que alumbre a todos.
Esta imagen de la luz es inseparable de la sal, porque mientras la sal actúa de manera invisible, preservando y dando sabor, la luz es visible y radiante, mostrando el camino y disipando las tinieblas. Cuando vivimos vidas que reflejan la justicia y la bondad de Dios, nos convertimos en faros que guían a otros hacia la verdad. Como dice en Filipenses las 2:15, estamos llamados a ser luminares en el mundo. Hermanos y hermanas, ser la sal de la tierra, y la luz del mundo es un llamado a ser testigos fieles. Nuestra misión es vivir de tal manera que nuestras vidas testimonien la presencia de Cristo en nosotros. Esto no es solo para nuestra gloria personal, sino para que, como Jesús dice, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivir como verdadero testigo implica integridad, constancia y una vida transformada que impacta positivamente a quienes nos rodean. En esencia, la sal de la que Jesús habla en el Sermón del Monte es más que un simple condimento, es una representación de nuestra esencia transformadora en un mundo que necesita desesperadamente de esperanza y verdad. Es un llamado a ser agentes de cambio, profundizando en la verdad, viviendo con pureza, y manifestando la luz de Cristo en cada rincón de nuestras vidas. Vivamos, pues, como auténtica sal y luz, para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre un relato poderoso y profundo que encontramos en el libro del Génesis, capítulo 19. Es la historia de la esposa de Lot, quien, desobedeciendo la orden divina, se convirtió en una columna de sal. Esta narración bíblica no solo es conmovedora en su dramatismo, sino también rica en lecciones espirituales que aún resuenan en nuestra vida cristiana contemporánea. La historia nos sitúa en la ciudad de Sodoma, lugar que había caído en la depravación y el pecado. Dios expresó su intención de destruir Sodoma y Gomorra por su corrupción, pero antes de hacerlo, envió a 2 ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Los ángeles le dijeron a Lot: levántate, toma tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí, no sea que perezcas en el castigo de la ciudad. Lot, obedeciendo la advertencia, emprendió la huida con su esposa e hijas. Se les dio una orden clara y específica: no mirar atrás. Sin embargo, mientras huían, la esposa de Lot desobedeció esta instrucción. Génesis las 19:26 nos relata: entonces la esposa de Lot miró atrás, y se convirtió en una columna de sal. Este versículo, aunque breve, está cargado de significado. La acción de la esposa de Lot, de mirar hacia atrás, simboliza la resistencia y la falta de rompimiento completo con el pasado. Su mirada atrás era más que una simple acción física, representaba un corazón aún adherido a los placeres y pecados de Sodoma, incapaz de avanzar hacia el nuevo comienzo que Dios les ofrecía. Meditemos sobre la advertencia implícita en su conversión en sal. La tentación de aferrarse al pasado es poderosa y, a veces, nos arrastra hacia la desobediencia. Jesús, en el Evangelio de Lucas 9:2.62, nos recuerda: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. La lección aquí es clara: no podemos caminar a la vez hacia adelante y hacia atrás. En la vida cristiana, necesitamos dejar completamente atrás el pecado y las ataduras del mundo viejo para abrazar la nueva vida en Cristo. La conversión de la esposa de Lot en una columna de sal también nos invita a reflexionar sobre los peligros de la desobediencia a Dios. A menudo, las órdenes divinas pueden parecer restrictivas desde nuestra perspectiva humana, pero son siempre para nuestro bien. Recordemos las palabras del profeta Samuel a Saúl en 1 Samuel 15:22, he aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La verdadera fe y amor a Dios se manifiestan en la obediencia a su palabra. En nuestras vidas cotidianas, dejamos muchas veces que el miedo, la nostalgia o la falta de fe nos impulsen a mirar atrás. Nos aferramos a viejas costumbres, rencores y caminos que sabemos nos apartan del propósito de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3:2.13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La historia de la esposa de Lot nos insta a fiarnos totalmente de Dios y dejar el pasado en sus manos. Nos desafía a movernos hacia adelante, con los ojos fijos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nos anima a abandonar cualquier cosa que nos impida cumplir con el propósito y los planes que Dios tiene para nosotros. Hoy, hermanos y hermanas, pidamos a Dios que nos dé la fortaleza y la determinación para no mirar atrás. Que nos ayude a dejar completamente atrás nuestras viejas vidas, y andar en la plenitud de su gracia y verdad.
La historia de la esposa de Lot es una advertencia y una enseñanza profunda. Mantengámonos firmes en nuestra fe, obedientes a su palabra, y confiadamente enfocados en el camino que Él nos ha marcado. Hermanos y hermanas en Cristo, reflexionemos hoy sobre el poder simbólico y purificador de la sal en la Sagrada Escritura. Desde tiempos inmemoriales, la sal ha sido una sustancia de gran valor, no solo por sus propiedades preservadoras y saborizantes, sino también por su uso como elemento purificador y limpiador en diversas tradiciones religiosas, incluida la nuestra. En el libro de Éxodo 32.35, encontramos una referencia significativa a la sal dentro de las instrucciones dadas por Dios a Moisés para la preparación del incienso sagrado. Dice la palabra de Dios, y harás de ello un incienso, un perfume según el arte del perfumador, sazonado con sal, puro y santo. Aquí, la sal no solo es un ingrediente, sino que también simboliza una cualidad de pureza y santidad que debe caracterizar los elementos utilizados en el culto a Dios. La sal, con su capacidad de preservar y purificar, se convierte en una metáfora de la pureza moral y espiritual que se espera de los creyentes. Este uso de la sal en el incienso sagrado también nos habla del papel fundamental que juega en la conexión con lo divino. El incienso, usado para las ofrendas y las oraciones, debe ser puro y sazonado con sal. De este modo, cada vez que el aroma del incienso subía al cielo, llevaba con él no solo las súplicas y acciones de gracias de los fieles, sino también un mensaje de pureza y devoción, simbolizado por la mezcla de la sal. Ahora, dirijamos nuestra atención a la historia en 2 Reyes las 2:21, donde el profeta Eliseo usa la sal para purificar las aguas de una ciudad. Las Escrituras nos dicen, entonces él fue a la fuente de las aguas y echó dentro la sal, diciendo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Este acto milagroso de Eliseo nos muestra cómo Dios puede utilizar elementos simples y cotidianos para manifestar su poder, y traer sanidad y vida a través de ellos. La sal, vertida en las aguas contaminadas, no solo purifica físicamente, sino que también se convierte en un signo de la acción divina, que trae vida y elimina la muerte. En este relato, la sal actúa como un agente de transformación. Lo que era insalubre y dañino se vuelve puro y vivificante, recordándonos que mediante la intervención divina, lo quebrantado puede ser restaurado y lo impuro puede ser limpiado. Dios utiliza la sal como símbolo de su poder purificador y regenerador, una metáfora perfecta de cómo Él puede transformar nuestras vidas y corazones, purificándolos de todo pecado y corrupción. A lo largo de la Biblia, la sal continúa sirviendo como símbolo de un pacto, resiliencia y fidelidad a Dios. En Levítico las 2:13 leemos, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, no dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Aquí, la sal se relaciona directamente con el concepto de un pacto perpetuo, y para recordarnos la naturaleza inmutable de la alianza de Dios con su pueblo. La sal, con su capacidad de preservar, alude a la durabilidad y eternidad del pacto divino, que no se corrompe ni se rompe con el paso del tiempo. Estas alusiones bíblicas a la sal, hermanos y hermanas, nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios compromisos y nuestra propia pureza espiritual. Nos llaman a ser, como Jesús nos insta en el Sermón del Monte, la sal de la tierra, Mateo 5:13, preservando los valores del reino de Dios, y siendo agentes purificadores en un mundo a menudo contaminado por el pecado. Que estas reflexiones sobre la sal nos inspiren a buscar siempre la purificación en nuestras vidas, a mantener nuestro pacto con Dios, y a ser instrumentos de su gracia en la tierra. Amén. Hoy, al reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús, nos dirigimos a un símbolo particularmente significativo en las parábolas, la sal. La mención de la sal por Jesús no es casual ni trivial, sino que lleva consigo un profundo significado sobre el discipulado, y la influencia espiritual que sus seguidores deben ejercer en el mundo. En particular, nos detenemos en Lucas 14:2.34-35, donde nuestro Señor advierte, buena es la sal, mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Para entender completamente esta metáfora, debemos primero reconocer las propiedades y usos de la sal en el contexto del Medio Oriente antiguo. La sal era valiosa, no solo como condimento, sino también como preservador y purificador. Se utilizaba para preservar alimentos en una era sin refrigeración, previniendo la corrupción. Asimismo,
Se agregaba a ciertos sacrificios, como se menciona en Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal, pues, simboliza permanencia, pureza y compromiso. Cuando Jesús dice buena es la sal, está afirmando que sus seguidores deben ser como la sal, útiles, preservadores de la verdad, y con una influencia positiva en la sociedad. Pero, ¿qué ocurre si la sal pierde su sabor? Jesús plantea aquí una cuestión fundamental sobre el discipulado. La sal que ha perdido su sabor deja de cumplir su propósito y se convierte en algo inútil, desechable. Esta pérdida de sabor puede entenderse como la pérdida de fervor espiritual, de compromiso y de la capacidad de influir positivamente. Jesús nos llama a ser sal de la tierra, no solo como una recomendación, sino como una identidad fundamental del cristiano. En Mateo 5:13, Jesús también exhorta, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí, se refuerza la misma idea, la inutilidad de una vida cristiana que ha perdido su esencia y su testimonio. La advertencia de Jesús no debe ser tomada a la ligera. En Lucas 14, el contexto previo del pasaje nos muestra a Jesús hablando sobre el costo del discipulado. Él habla de dejar todo, de tomar nuestra cruz, de considerar el costo antes de emprender el camino. La sal que pierde su sabor es análoga a un discípulo que abandona su compromiso, que se compromete con el mundo en lugar de conservar su pureza espiritual. Para nosotros, hermanos y hermanas, la implicación es clara, estamos llamados a mantener nuestra sazón, a preservar la verdad de Cristo, a influir de manera positiva en la sociedad, a ser testigos vivientes de su amor y su justicia. La sal que no preserva ni da sabor es arrojada fuera. De igual manera, un discípulo que no vive de acuerdo al llamado de Jesús pierde su efectividad y, en sentido espiritual, se desvanece. Cuando meditamos sobre la inclusión de la sal en las enseñanzas de Jesús, también debemos recordar que nuestra influencia debe ser perceptible pero no dominante. Así como la sal realza el sabor de los alimentos sin abrumarlos, así nuestra presencia en el mundo debe ser una influencia que enriquece, que lleva a otros a Cristo sin imponernos. Hay una humildad inherente en el ser sal de la tierra, una vida de servicio y sacrificio. Recordemos, entonces, las palabras de Jesús y renovemos nuestro compromiso de ser verdaderos discípulos, sal de la tierra, luz del mundo, y testigos de su amor y verdad en cada acción, palabra y pensamiento. No permitamos que nuestra fe se diluya ni pierda su sabor. Que seamos, siempre y en todo lugar, instrumentos de su paz y amor, preservando su palabra y llevando su mensaje a un mundo que tanto necesita de su gracia. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos y hermanas, reunímonos en torno a la palabra de Dios para reflexionar sobre el pacto de sal mencionado en 2 Crónicas 13:2.5, y su profunda conexión con el reino de David y su linaje perpetuo. La Escritura nos dice en 2 Crónicas 13:2.5, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Aquí se menciona un pacto eterno, un acuerdo inquebrantable simbolizado por la sal. La sal, en los tiempos bíblicos, tenía un valor inmenso. Era utilizada como conservante, preservando los alimentos de la corrupción. Asimismo, la sal simbolizaba permanencia, pureza y durabilidad. Así como la sal preserva los alimentos, el pacto de sal era un símbolo de la preservación de la promesa divina, de su perpetuidad y de su incorruptibilidad. Este pacto no era como cualquier otro, era un pacto que no podría ser alterado ni destruido. El pacto de sal se menciona en varias ocasiones a lo largo de la Biblia, pero aquí en 2 Crónicas 13:2.5 se resalta su importancia en relación con la promesa hecha a David y su descendencia. Recordemos, amados hermanos, que en 2 Samuel 7:16, Dios prometió a David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta era una promesa de un reino eterno, de un linaje inquebrantable y de una relación perpetua con Dios. La importancia de este pacto se despliega a lo largo de la historia bíblica. Vemos cómo, a pesar de los errores y pecados cometidos por los descendientes de David, Dios se mantuvo fiel a su promesa. El pacto de sal se traduce en la fidelidad inquebrantable de Dios hacia David y su dinastía. Incluso cuando el reino de Israel fue dividido, y más tarde cuando el exilio amenazó con eliminar toda esperanza, la línea de David permaneció porque Dios había hecho un pacto eterno. Además, hermanos y hermanas,
No podemos hablar del pacto de sal sin mencionar su cumplimiento en Jesucristo. Cristo es conocido como el Hijo de David, y en él se cumple la promesa de un reino eterno. Mateo 1:2.1 nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo es la culminación de este pacto de sal. En él, la promesa de un linaje perpetuo encuentra su pleno cumplimiento. Este pacto también tiene una relevancia espiritual profunda para nosotros hoy. En Mateo 5:13, Jesús nos llama la sal de la tierra. Al hacerlo, nos llama a ser constantes y duraderos en nuestro compromiso con Él. Nos llama a preservar la pureza de nuestra fe, y a ser testimonios incorruptibles de su amor y verdad. Así como el pacto de sal con David fue un signo de la fidelidad de Dios, nosotros somos llamados a ser fieles y perseverantes en nuestro caminar diario con Cristo. Por lo tanto, meditemos sobre el pacto de sal no solo como una promesa antigua, sino como una realidad viva que se manifiesta en nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. La fidelidad de Dios hacia David nos garantiza que Él es también fiel a nosotros. El pacto de sal nos asegura que, así como Dios no abandonó a David, tampoco nos abandonará a nosotros. Nos anima a vivir en fidelidad y pureza, confiando plenamente en las promesas eternas de nuestro Señor. Que seamos, hermanos y hermanas, conscientes de la enorme responsabilidad y privilegio de ser la sal de la tierra, de ser aquellos que, mediante nuestra fe y acciones, reflejan la fidelidad y el amor incorruptible de Dios al mundo. Recordemos siempre que al igual que la sal preserva y da sabor, estamos llamados a preservar la pureza del Evangelio, y a dar testimonio de la bondad de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en un sorprendente evento descrito en el libro de 2 Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, donde el profeta Eliseo, sucesor del célebre Elías, hace uso de la sal para sanar las aguas de Jericó. El relato comienza con los hombres de la ciudad acercándose a Eliseo para expresarle un problema que aquejaba su tierra, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, «He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril». Aquí vemos una queja sincera y una búsqueda de solución. El pueblo de Jericó reconoce la bondad del lugar, sin embargo, las aguas amargas y la infertilidad de la tierra impedían que este sitio alcanzara su máximo potencial. Entonces Eliseo solicita un recipiente nuevo y sal, entonces él dijo, «Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal». Y se la trajeron. Por un lado, la vasija nueva puede simbolizar una nueva creación, algo que no ha sido contaminado o manchado, algo puro. La pureza, recordemos, es un tema recurrente en la Biblia, y en Isaías 1:18, se nos muestra que Dios puede limpiar cualquier mancha y hacer de nosotros una nueva creación. Por otro lado, la sal, que comúnmente se relaciona con purificación y preservación, como dice en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra», se convierte aquí en el instrumento de sanidad. Procede entonces Eliseo a realizar el milagro, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Con esta afirmación, Eliseo no se atribuye a sí mismo la sanidad de las aguas, sino que lo hace en el nombre del Señor. Este acto de humildad y dependencia en Dios refuerza la idea de que todo milagro y toda bendición provienen del Altísimo. Las palabras de Eliseo resuenan en la promesa de Jehová, una sanidad permanente, una transformación continua y duradera, que libere a la tierra de Jericó de la muerte y la esterilidad. Finalmente, el resultado, «y fueron sanas las aguas hasta hoy», conforme a la palabra que habló Eliseo. Esta sanidad no solo es un evento temporal, sino una transformación eterna que perdura hasta el día de hoy. Aquí observamos cómo la obediencia y fe en la palabra de Dios pueden trascender generaciones y perdurar a través del tiempo. Este milagro de Eliseo no solo es un evento histórico, sino que tiene profundas implicaciones espirituales y simbólicas. En primer lugar, la sanidad de las aguas representa la capacidad de Dios para transformar lo estéril en fecundo, lo muerto en vivo, lo amargo en dulce. En nuestras propias vidas, podemos tener áreas que parecen malditas, infructuosas, llenas de amargura y dolor, pero al entregar nuestras preocupaciones y problemas a Dios, Él puede y quiere sanarlas. La sal, como símbolo de pureza y preservación, nos recuerda nuestra identidad como cristianos llamados a ser la sal de la tierra. Estamos llamados a llevar pureza, conservación y sabor al mundo. Además, la vasija nueva sugiere que estamos llamados a ser nuevas criaturas en Cristo, como dice en 2 Corintios 5:17,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El acto de echar sal en una fuente de agua para sanarla también sugiere la completa dependencia de los medios de Dios para la sanidad y restauración. No es el poder de la sal en sí mismo, sino el poder de la proclamación de la palabra de Dios lo que trae la sanidad. Este milagro es un recordatorio de que, con fe y obediencia, Dios puede transformar cualquier situación. Restaurar, sanar y bendecir es su naturaleza y su voluntad para sus hijos. De modo que, en nuestra propia vida de fe, recordemos el poder transformador de Dios que, aún hoy, actúa en nuestras circunstancias, sanándolas y renovándolas como lo hizo con las aguas de Jericó. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para reflexionar sobre el rico simbolismo de la sal en la hospitalidad bíblica, especialmente en la cultura del antiguo Israel. En las Escrituras, la sal no solo era un condimento imprescindible para la vida diaria, sino que también tenía un profundo significado espiritual y relacional. La sal, en aquellos tiempos, simbolizaba pureza, durabilidad y, fundamentalmente, la permanencia de los pactos y la hospitalidad. Desde la antigüedad, la sal era vista como un símbolo de alianza y lealtad. No solo sazonaba y preservaba los alimentos, sino que también era un emblema de incorruptibilidad y vínculos inquebrantables. En el libro de Levítico las 2 y 13, Dios instruye, sazonarás con sal todas las ofrendas de tu cereal, no harás que falte jamás de tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Este mandato nos muestra cómo la sal estaba intrínsecamente ligada a las ofrendas y sacrificios, representando la alianza perpetua entre Dios y su pueblo. La hospitalidad, otro elemento fundamental de la cultura israelita, también estaba asociada con la sal. Recibir a un invitado y ofrecerle una comida sazonada con sal no solo satisfacía una necesidad física, sino que además era una muestra de respeto, protección y aceptación profunda. La sal, en este contexto, simbolizaba un pacto de paz y amistad. El libro de Números las 18 y 19 también menciona un pacto de sal al decir, todo lo que es elevado de las ofrendas sacras, las cuales los hijos de Israel separarán para el Señor, yo te lo doy a ti, y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tus descendientes contigo. Un ejemplo claro del valor simbólico de la sal en la hospitalidad se encuentra en la historia de Lot, relatada en Génesis 19. Cuando los ángeles visitan a Lot en Sodoma, él insiste en que entren en su casa. He aquí ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y paséis la noche, y lavéis vuestros pies, y levantándoos de mañana, seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Sin embargo, Lot los presiona hasta que aceptan su hospitalidad. Al ofrecerles comida, y aunque la sal no se menciona explícitamente en este pasaje, podemos inferir que, como era costumbre, la comida ofrecida por Lot habría incluido sal, simbolizando así su sincera acogida y el compromiso de paz y protección hacia sus invitados. Otro episodio relevante se encuentra en 2 Reyes 2, donde el profeta Eliseo sanó las aguas de Jericó usando sal, y él salió al manantial de las aguas, y echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Aquí, la sal simboliza el poder de Dios para purificar y sanar, ofreciendo una hospitalidad renovada y vida abundante para los habitantes de la ciudad. La sal también aparece en el Nuevo Testamento reiterando su simbolismo de pacto y hospitalidad. En Marcos las 9 y 50, Jesús dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Aquí, Jesús no solo resalta la importancia de que nuestra vida esté sazonada con las cualidades que la sal representa, sino que también llama a una vida de paz y comunión, sellada por la hospitalidad y la vida en comunión. En todas estas narraciones y mandatos, vemos que la sal ocupa un lugar preeminente como símbolo de los pactos duraderos, y de una hospitalidad que va más allá de la mera cortesía. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas están alineadas con estos principios, cómo nosotros, en nuestro diario vivir, encarnamos la pureza, la durabilidad y el compromiso de los pactos de paz y amistad que Dios nos enseña a través de su palabra. Así, amados hermanos y hermanas, podemos meditar sobre el significado profundo de la sal en nuestras vidas espirituales y comunitarias, recordando siempre que nos invita a ser preservadores de la justicia, la paz y la hospitalidad tal como nos lo enseñan las Escrituras sagradas.
Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con todos ustedes las lecciones espirituales que se pueden aprender del uso de la sal en la Biblia. En las Escrituras, encontramos múltiples referencias a la sal que nos invitan a reflexionar sobre su significado, y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cristiana contemporánea. En el libro de Génesis 19, encontramos el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios le instruye a Lot y su familia que huyan y no miren atrás, la esposa de Lot desobedece y se convierte en una estatua de sal. Esta transformación simbólica nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de no aferrarnos a nuestro pasado pecaminoso. Mirar atrás, en el sentido espiritual, puede representar una forma de apego a aquellos hábitos y deseos que Dios nos ha mandado abandonar. Así pues, es fundamental que, en nuestra vida, no nos detengamos a mirar lo que hemos dejado atrás, sino que sigamos adelante según los mandamientos de Dios. El libro de Levítico menciona la sal en el contexto de las ofrendas a Dios. En Levítico 2 y 13 se nos instruye, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal, entonces, se consideraba un elemento esencial en las ofrendas, simbolizando la pureza, la preservación y el pacto eterno entre Dios y su pueblo. La sal era un agente preservador que impedía la corrupción, reflejo perfecto de cómo los discípulos de Cristo debemos ser en el mundo. Como nos dice el Señor en Mateo 5 y 13, nosotros somos la sal de la tierra, llamados a preservar la virtud y a influir positivamente en la sociedad, evitando así su deterioro moral. En el Evangelio de Marcos 9:2.49-50, Jesús enseña, porque todos serán salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Aquí, la sal también adquiere un sentido de sacrificio y purificación. Este pasaje nos invita a comportarnos de manera íntegra, a mantener nuestra fe y conductas sin corrupción. Salados con fuego, como menciona el texto, refiere a un proceso de purificación y refinamiento, un llamado a vivir nuestras vidas con autenticidad y compromiso profundo con la verdad de Cristo. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir activamente en la gracia y la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses 4:2.6, nos dice, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Esta imagen de nuestras palabras sazonadas con sal subraya la importancia de la sabiduría y la gracia en nuestras interacciones diarias. Debemos ser conscientes de que nuestras palabras tienen el poder de influir y cambiar vidas. Al hablar, tenemos que transmitir la bondad y la verdad de Cristo, ser cuidadosos y reflexivos, evitando cualquier discurso que pueda ser hiriente o dañino. Tal es el llamado a ser la voz de Dios en medio de nuestro prójimo, guiando con amor, paciencia y sabiduría. Finalmente, vamos a considerar el pacto de sal en 2 Crónicas 13:2.5, donde se refiere al pacto eterno que Dios hizo con David y su descendencia. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? La sal, en este contexto, simboliza la durabilidad y la permanencia del pacto divino. Del mismo modo, recordemos que hemos sido llamados a una relación eterna con Dios a través de Jesucristo, que es inquebrantable y perdurable como la sal. Esta relación nos invita a vivir confiados en la fidelidad de Dios, y a ser fieles a nuestros propios compromisos con Él y con aquellos a nuestro alrededor. Así que, en nuestra vida contemporánea, queridos hermanos y hermanas, que podamos reflejar estas lecciones espirituales de la sal. Seamos obedientes, comprometidos a preservar la pureza de nuestra fe, a influir positivamente en la sociedad, a hablar con sabiduría y gracia, y a vivir conforme a los pactos eternos que Dios ha hecho con nosotros. Que nuestra vida sea un reflejo del amor, la verdad y la permanencia del pacto de Dios, siempre sazonada por la sabiduría del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas en la fe, nos encontramos hoy reunidos para concluir el tema principal del video que hemos estado reflexionando, la verdad oculta de la sal en la Biblia y su uso como arma espiritual. A lo largo de esta exploración, hemos descubierto la profunda y multifacética simbología de la sal en las Escrituras, y cómo su relevancia sigue siendo vital para nosotros, los creyentes, en la actualidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos muestra la sal como un elemento de gran importancia y significado. En el libro de Génesis, leemos la historia de Lot y su esposa, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su maldad. La esposa de Lot, al mirar atrás,
fue convertida en una estatua de sal. Este pasaje nos recuerda la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios, y cómo la sal puede representar un umbral de juicio y señal de advertencia para quienes desobedecen. En el Levítico, se nos instruye sobre la incorporación de la sal en las ofrendas y sacrificios, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí, la sal simboliza el pacto eterno con Dios, una promesa inquebrantable de su fidelidad y amor hacia nosotros. Es un recordatorio del compromiso y la pureza que debemos llevar en todas nuestras acciones y ofrendas. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo nos llama a ser la sal de la tierra. Esta afirmación nos invita a preservar y dar sabor a la vida con nuestra fe y buenas obras. La sal, en este contexto, es vista como un agente de preservación, un símbolo de nuestra misión de influir positivamente en el mundo, rechazando la corrupción y manteniendo la integridad de nuestros valores cristianos. También encontramos, en el relato del profeta Eliseo, el uso de la sal como un medio de sanación y purificación. Echó la sal en el manantial y dijo: «Así dice el Señor, yo purifico estas aguas, ya no causarán muerte ni esterilidad». Esta imagen de la sal como agente purificador no solo demuestra su poder físico, sino también su significado espiritual, mostrándonos que, con la ayuda de Dios, podemos sanar y transformar lo que está corrompido en nuestras vidas. Hoy, hemos comprendido que la sal no solo era una sustancia valiosa en tiempos bíblicos por sus propiedades físicas, sino que también tiene un profundo simbolismo espiritual. En aquellos tiempos, la sal preservaba los alimentos de la corrupción, y, de igual manera, estamos llamados a preservar la fe y la moral en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. La sal también representa la sabiduría, como señala Colosenses 4:2.6, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Nuestra comunicación y acciones deben estar siempre guiadas por la gracia y la sabiduría divina. Para los creyentes hoy en día, la sal es un recordatorio constante de nuestra alianza con Dios, y nuestra responsabilidad de ser agentes de cambio, sanación y preservación en el mundo. Debemos reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, manteniendo nuestra pureza espiritual y siendo modelos de fe e integridad. Recordemos siempre que, como la sal, somos pequeños en comparación con el mundo, pero nuestra influencia puede ser poderosa cuando vivimos conforme a los preceptos del Señor. Al concluir esta profunda reflexión sobre la verdad oculta de la sal en la Biblia y su uso como arma espiritual, llevémonos de aquí un renovado sentido de nuestra misión y propósito como seguidores de Cristo. Que la sal nos inspire a ser fieles, obedientes, sabios y comprometidos con el pacto eterno de Dios. Que sea un símbolo constante de nuestra responsabilidad de preservar la fe y purificar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Amén.